Ahora es tiempo. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. Compañero Jorge Bermúdez, querido Fogata, bienvenido a La Salud en el Aire. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buen día, muy buen mediodía, Gustavo, audiencia, compañeras, compañeros. Hoy aquí la FUS acaba de terminar de desarrollar su conferencia de prensa, en la cual estamos anunciando, bueno, primero, cuál es la situación que hay en la salud privada con respecto a la negociación colectiva, en donde hay una posición inflexible, intransigente por momentos del Poder Ejecutivo con respecto a la aplicación de los lineamientos establecidos a nivel de Consejo Superior de Salarios para la rama particular de la salud privada. Y en ese marco, bueno, lo que es el apoyo absoluto de la FUS a votar a favor de la medida de paro de 24 horas, el PIT-CNT para el jueves 6 de agosto, y además entendemos que ante esta posición inflexible del Poder Ejecutivo, bueno, nos proponemos profundizar el conflicto y vamos a trasladar a la Dirección Nacional de la FUS, que se va a reunir el próximo día viernes, a partir de las 10 de la mañana en la ciudad de Pando, la definición de ir a un paro general nacional de 48 horas. Es decir, cumplir, trabajar, acatar y desarrollar el paro de 24 horas del PIT-CNT del jueves 6 y extender el mismo por todo el día viernes 7. Es decir que de las 0 del jueves a las 24 del viernes, de 0 a 24, durante 2 días, 48 horas de paro a nivel nacional. Esto es una medida que hace, que yo me acuerde, y debe hacer más de 25 años que la FUS no toma una medida de este tipo. Y por lo tanto aquí es una respuesta clara ante un posicionamiento del Poder Ejecutivo que a esta altura, más que negociación, parece imposición. Es decir, cambia los ajustes anuales a ajustes semestrales, introduce un correctivo que es el mecanismo que corrige la inflación. Si la inflación prevista supera esa previsión, la corrige, de inflación prevista a inflación real. Bueno, el gobierno dice que hasta el cuarto ajuste, es decir, hasta el segundo año, no va a haber correctivo hasta el final del segundo año, y plantea que hay que tomar casi como un acto de fe de que la inflación se va a mantener en el rango meta establecido, cosa que en estos últimos 10 años no ha pasado nunca. Y como tercer elemento plantea el convenio a 3 años, y como cuarto elemento plantea que todo acuerdo que supere el lineamiento establecido no será trasladado a cuota. Es decir, en la salud privada es un precio tarifado. El no trasladado a cuota significa que se tienen que hacer cargo las instituciones. Y las instituciones han señalado de que no van a hacerse cargo de ningún ajuste que no esté previamente financiado. Por lo tanto, los trabajadores y los propios usuarios quedamos en el medio de esta situación, quedamos apretados entre estas dos posiciones, pero además con el agravante de que los lineamientos que establece el Poder Ejecutivo de ninguna manera estarían permitiendo que la FUS llegara en el plazo de 5 años que se planteó durante este quinquenio de gobierno a que su salario crezca de los trabajadores de salud privada lo mismo que crece la economía del país. Y esto nos parece una posición antojadiza del gobierno que busca contener la inflación,
frenar la demanda interna para que esa inflación no suba, atraer inversión extranjera directa con bajos salarios y a su vez permitir que el tipo de cambio siga aumentando para favorecer al sector exportador. Bueno, esa receta que se utiliza básicamente entonces como haría el ajuste de los salarios de los trabajadores, ya la conocemos. Y no fue aplicada justamente ni en los mejores momentos del país ni por un gobierno de izquierda. Esa receta, y aunque no le guste a quien no le guste, la aplicaba Nalfi, la aplicaba Bención, la aplicaba Chugarri y la aplicaba Jorge Valle. No es un planteo de izquierda utilizar el salario de los trabajadores como variable de ajuste, y menos aún hacerse eco de las versiones que salen de los agentes privados del mercado, es decir, especuladores, que especulan con la crisis y con la inflación, y han gritado desde el comienzo del gobierno de este tercer gobierno del Frente Amplio que la inflación se va a comer al país y que la crisis es inminente, cuando todos los indicadores muestran de que no solo no hay crisis, sino que la economía del país sigue subiendo. Claro, en este momento entra en cuestión un tema fundamental, porque como el gobierno del Frente Amplio estos 10 años ha subsumido la discusión ideológica y ha atado su desempeño electoral al buen desempeño de la economía, resulta que ahora que el ciclo de expansión económica se desacelera, es decir, tiene un crecimiento más lento, no inferior, más lento, bueno, en ese marco, en el dilema entre atender al capital y atender el trabajo, para nosotros lo que prefiere es atender al capital. Y allí lo que hay que hacer es decirle al capital que quien debe moderar sus expectativas son ellos. Es decir, quien debe moderar sus expectativas de ganancia son quienes se hicieron millonarios en estos 10 años, vendiendo vacas, vendiendo arroz o plantando soja. Y no el salario de los trabajadores, donde en un país donde sigue habiendo un 40% de los trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos. Y plantear que el salario mínimo nacional al 2019 pasar de 15.000 pesos, también nos parece un planteo demasiado corto, de acuerdo a las realidades del país y a las necesidades de la gente. Mientras tanto, desde el departamento de Flores hay afirmaciones provenientes de el líder de la oposición, de Luis Alberto Lacalle Pou, donde se encarama como defensor de las leyes y defensor de los trabajadores también. A ver, Gustavo, eso es muy interesante lo que tú planteas, porque en eso nosotros no nos confundimos, ¿verdad? No nos confundimos ni por un segundo. Nosotros criticamos fuertemente este planteo del gobierno. Es más, decimos que rápidamente el tercer gobierno popular se está llenando de tecnócratas y estaba vaciándose de contenido popular. Porque quienes ven a la economía con la mirada que la están viendo, están desdiciendo al ministro de Economía que plantea que la economía es la gente y pasan a ver la economía como un número más. Por eso utilizan el salario como variable de ajuste. Pero de ahí a comernos la pastilla de creer que el discurso de Lacalle Pou o del Partido Nacional es el lugar donde están los trabajadores, dista mucho. En el Partido Nacional, en el herrerismo, en los sectores neoliberales, en los grandes empresarios que apoyan a Lacalle Pou, no hay lugar para los trabajadores. Lacalle Pou votó en contra de todos los paquetes de mejoras de condiciones de vida del pueblo uruguayo, empezando porque votó en contra del restablecimiento de la ley de negociación colectiva, votó en contra de las leyes de avances sociales que habría que ir hasta el primer gobierno de Valle Ordóñez para encontrar algo similar, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario,
el combate al racismo y a la desigualdad social, el horario de 8 horas en el trabajo rural. Habría que ir hasta allá, ¿verdad? Ahora, el discurso en realidad del Partido Nacional es que hay que poner la casa en orden, jugando con la falsa dicotomía que la derecha jugó toda la vida, el caos o el orden. Pero no es nuevo esto en la derecha y no es nuevo en la calle Pou. Habría que preguntarse quién le da pasto a este discurso, quién le da material a este discurso, si no es el propio gobierno del Frente Amplio, que en un mar de contradicciones no tiene la suficiente firmeza para defender la agenda de cambios que le propuso al pueblo uruguayo. Él se pregunta, ¿qué va a hacer el PIT-CNT? ¿Defender a los trabajadores o arrimarse al gobierno como lo hizo en el periodo electoral? Y en ese marco consideró que el Frente Amplio tiene que decidir a quién protege, a quién rescata, y hasta el momento ha dejado a la persona, al trabajador, y exige del bolsillo de la gente más tarifas. La calle Pou debe revisar su conducta para intentar enjuiciar al PIT-CNT. Así como la calle Pou defiende los intereses de la oligarquía, el PIT-CNT defiende los intereses del pueblo uruguayo, defiende los intereses de la clase trabajadora, defiende los intereses de los sectores populares. Por eso vamos al paro general de 24 horas del 6, y por eso la FUS propone un paro general en el sector de 48 horas, el 6 y el 7, teniendo claro que el proceso de cambios debe seguir avanzando. Y en realidad la contradicción principal del momento político es: o el gobierno entrega su agenda de cambios a la presión de los sectores conservadores, o el gobierno profundiza su agenda de cambios. Si el gobierno profundiza su agenda de cambios, si decide seguir avanzando en democracia por el camino de los cambios, que no tenga duda, el movimiento sindical y la Federación Uruguaya de la Salud como integrante del movimiento sindical es un pilar fundamental y un aliado estratégico para el proceso del cambio. El problema es que las señales del gobierno son equivocadas y contradictorias. Con Luis Lacalle Pou, con la reacción y con la oligarquía, jamás van a contar con el movimiento sindical y popular. Pero está muy claro entonces que en este momento la disyuntiva es que el gobierno, repito, siga avanzando en democracia por el camino de los cambios. Esa es la bandera que debe levantar, y a la hora de discutir con los trabajadores no debe imponer, debe escuchar. Está mal, no es de izquierda que un gobierno de izquierda pulsee con los trabajadores, que pulsee con los empresarios, que le doble la muñeca a los dueños del gran capital. Y acá nadie está planteando el socialismo para pasado mañana, Nadie está perdido en la realidad o en el espacio. Estamos hablando de profundizar el camino de los cambios iniciados en los últimos 10 años en el país. Es el gobierno de Tabaré Vázquez el que tiene la palabra. El movimiento sindical seguirá por el camino de los cambios, como ha venido empujando todos estos años. Alegría y confianza, ir de frente.